Cuando los ingredientes son buenos, las recetas son aún mejores. Fiambre Santa Lucía. El periódico radio. A veces nos damos cuenta de que vivimos En una burbuja. Afuera, Lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen. otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en el periódico radio con Jaime Moreno. Hola amigos del periódico, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del periódico radio, estas sesiones de podcast en las cuales estamos platicando con distintas personalidades acerca de temas muy variados. Esto es para que ustedes puedan encontrar diálogo, puedan encontrar coincidencias e incluso puedan encontrar puntos de discrepancia con otras personas y con otras formas de ver el mundo. La idea es aquí presentarles distintos temas para que ustedes puedan encontrar esas otras formas de ver la vida que están allá afuera y que quizá no tienen tan presentes. Para la edición de hoy tenemos un tema que va muy acorde con la época. Ya nos estamos acercando al final de octubre y por eso creo que muchos guatemaltecos y guatemaltecas están ya salivando el fiambre, que es la comida típica de esta época y que es tan familiar y tan de rituales como solo en Guatemala puede ser. Para platicar de eso tenemos una invitada de lujo en esta ocasión. Se trata de María Elena Schlesinger, quien es columnista del periódico. Ya vamos a platicar con ella. Yo solo les recuerdo que soy Jaime Moreno y que nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Spotify como El Periódico Radio y también nos pueden encontrar en Instagram como El Periódico Radio y también como Moreno de León GT. Les decía que me encuentro con María Elena Schlesinger, quien es escritora, columnista e investigadora de la historia cotidiana de Guatemala y columnista de este periódico desde sus inicios, desde hace ya 23 años casi. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, gracias. Aquí feliz de compartir el espacio. Súper. Pues María Elena, ustedes la conocen, la leen todas las semanas con estas columnas sumamente interesantes y sumamente envolventes acerca de la historia de Guatemala. María Elena siempre nos escribe desde la historia y nos transporta a una Guatemala del pasado. Una Guatemala que en muchas ocasiones, por las dinámicas contemporáneas, por las modificaciones urbanas, por el mismo crecimiento que ha tenido la ciudad y el país en general, tal vez ya no la reconocemos, pero siempre está ahí, en algún rinconcito, en algún objeto, en alguna actitud, ¿no? Pues sí, lo importante o lo que a mí siempre me ha llamado la atención de esa historia cotidiana es que aparte de la historia escrita en libros y que yo llamo de corbata, muy formal, hay una historia paralela que se llama la historia cotidiana, que por supuesto se funde una con otra, pero que es la que en sí nos une a los guatemaltecos o a cualquier cultura, porque es la historia del día a día, la que compartimos y la que tiene más rangos en común que cualquier otra que se nos pueda presentar o estudiar. A mí siempre que me preguntan cuál es mi época favorita de la historia para vivir, a mí siempre me gusta decir que es la Guatemala de principios del siglo XX. Esa Guatemala como todavía una ciudad muy caminable, de una ciudadanía muy de rituales todavía, de rituales cotidianos al desayuno, al almuerzo, a la cena. Y creo que en parte esa visión que tengo de ese espacio es también formado a partir de las columnas que María Elena ha ido contando a lo largo de tantos años aquí en el periódico. ¿Cómo fue que te introduciste en esta idea de la historia cotidiana? Bueno, todo está muy ligado al escribir y al escribir en revistas y en periódicos. Yo comencé escribiendo en la revista Crónica, la de Pérez de Antón. Y yo escribía una columna que se llamaba ¿Qué pasó hace 10, 20 y 30 años en la historia? Y durante muchos años, muchísimos años, 8, 9 años, yo era una asidua investigadora de la hemeroteca. Y entonces a mí en mi casa me decían mis hijas y mi esposo que yo vivía en tiempos de la historia, hace 10, 15 o 20 años atrás, porque mis referencias eran siempre las que yo leía para hacer mis columnas. Esa me llevó de la mano a comenzar a confabular con esos personajes que aparecían tiempo atrás. Y luego de trabajar ahí, Luis Aceituno me llamó para que formara parte de su equipo
y me dijo, escribí lo que tú querrás de historia. Entonces ahí como que a mí se me abrió el cielo. Tengo mucho material gráfico perteneciente a mi familia, que gracias al Dios se salvó de la hoguera. Luego tengo mucha referencia familiar, es decir, mis abuelos nacieron en 1870 y 60. Entonces cuando mi papá hablaba, mis referencias cercanas era decir que el abuelo había estado en Guatemala en 1870 y que mi bisabuelo había venido con William Walker, lo que me hizo a mí ser la última de las hijas de mis padres en una escuchadora de relatos que eran relatos muy familiares. Y en tiempos en que casi victorianos, en cual no me dejaban hablar en la mesa, aprendí el arte de oír. Y eso ha sido como un gran bagaje, la oportunidad que tuve, el trabajo que realicé formalmente para la revista Crónica y el espacio que me permitió tener en el periódico, me hicieron confabular esas memorias que van desde mis antepasados hasta las propias. Y eso ahí han habido, digamos, años o siglos de recordación de una Guatemala que ha ido cambiando, pero que sigue fundamentalmente unida por esos pequeños vínculos que se llaman el pasado y la historia cotidiana. Pequeños vínculos, digo yo, porque ¿a quién no nos hace tilín, por ejemplo, una taza de peltre? Es decir, son objetos que mucha gente dice, ¿una taza de peltre? Pues sí. ¿Quién no tuvo en Guatemala una taza de peltre? Y esos son como los despertadores de la memoria que nos une y que nos une sin conflictos, sin ronchas, sin que tengamos que pensar en A o en B, sin ideologías, y que yo siento que nos hace la Guatemala un poco más sociable y menos confrontativa que la que estamos viviendo o lo que están viviendo los más jóvenes, ¿verdad? Si quieres, a la memoria volvemos en unos minutos, pero comenzamos entonces a hablar de lo que nos atañe hoy, el fiambre. ¿Cuál es la historia del fiambre? Hay muchos mitos, entiendo, acerca del origen de este platillo, pero ¿cuál sería o el mito más consensuado o lo más apegado a la verdad? Bueno, todos los mitos tienen algo de esencial, pero a través del estudio y del pensamiento de lo que es este plato que realmente une, la comida es el objeto o la experiencia que más une con menos roncha a todos los guatemaltecos. Podemos hablar de pepianes, podemos hablar de lo que comían las abuelitas, de lo que nos gusta comer ahorita, y eso nos une. Cuando hay una confrontación, si comenzamos a hablar de comida, ahí se diluye todo, se diluye el sentimiento y nos volvemos abiertos. Eso pasa con la historia cotidiana. Entonces, en la investigación que yo he hecho, tengo mi propia teoría, sacada de la manga y como teoría debatible, y que unos digan que sí y unos digan que no. Es un plato ligado al Día de Difuntos, es un plato ligado a los sentimientos más profundos del guatemalteco. Somos barrocos, somos extremadamente aferrados a las costumbres de la muerte, por eso las procesiones, por eso tan ligado ese sentimiento nostálgico que nos resulta a todos el Día de Difuntos, ¿verdad? Entonces, el fiambre está asociado a esos sentimientos, a las coronas, a ir a visitar a nuestros antepasados al cementerio, pero el fiambre viene siendo un platillo mestizo, un platillo criollo, por los condimentos que lleva. No es un platillo que se coma en el área indígena, sino solo en las que eran las grandes ciudades de Guatemala. Léase la antigua Guatemala, Quetzaltenango y Guatemala, San Marcos un poco, pero es una costumbre alejada de las costumbres nativas de Guatemala, en sus orígenes. Los primeros cronistas del fiambre los tenemos en la época liberal, 1870, Martí y José y Pepe Mía, quien ya nos hacen referencias en sus escritos sobre el fiambre. Entonces, ese es hasta donde
más atrás podemos llegar, o alguna memoria cotidiana que tengan arraigadas en las familias. Muy importante eso de preguntar quién recuerda, quién tiene un recetario más lejano a. Yo no he encontrado. Mis propias memorias datan de cuando nacieron mis abuelos, que fueron en 1869, 1850, que nos hablan de que ellos ya hacían el fiambre. Entonces, yo tengo una de esas teorías que alguien me puede decir, María Elena está chiflada. Bueno, pero veamos, el platillo del fiambre tiene mucha semejanza a un platillo que comemos en otra fecha muy emblemática de Guatemala, que es la Semana Santa. En la Semana Santa era costumbre, y es costumbre aún porque no existían los medios de refrigeración, etcétera, etcétera, que comiéramos el curtido. El curtido es la base del fiambre. ¿Y cuáles son las dos épocas en que los criollos y los mestizos dejaban en libertad, por decir así, de que gozaran su feriado o su tiempo de regresar a los poblados, a la servidumbre que se tenía en estas casas? Era en dos fechas indiscutibles, la Semana Santa y el Día de Muertos. Esas son las dos grandes festividades de Guatemala en que todos regresamos a nuestros orígenes, a nuestros pueblos. Entonces, ¿qué pasaba con esas familias mestizas y criollas que tenían poder adquisitivo y que necesitaban comer y no gozar de ese privilegio durante esas fechas? Pues hacían lo que eran los encurtidos. Un encurtido, especial, que no iba en contra de la religión, que era el curtido triste de Semana Santa, ¿verdad? Con las cebollitas, con el chile pimiento, con los aderezos del vinagre para que se conservara los días en que no iban a tener ese apoyo de casa, y el suculento curtido que ya se podía comer en la época de muertos y de difuntos, y que no había una norma, que la iglesia no dijera el que coma carne ese día peca. Entonces, la base del curtido se da en Semana Santa y se da en el Día de Difuntos, en dos ocasiones en que no hay servicio que apoye a las familias, y se da el esplendor del fiambre, muy barroco en su hechura, pero con todos los gustos de las familias criollas y de las familias mestizas, como era el chorizo, como eran las aceitunas, como eran los vegetales que habían entonces, pero los chiles pimientos de conservas, los pescados de conserva, los camarones y toda esa gran variedad de condimentos que puede tener un fiambre. Porque el fiambre, la verdad es que la imaginación nos queda corta para decir qué puede llevar. Cada familia tiene su recetario y, como te digo, se come en la Antigua, algunas familias en Amatitlán, el influjo de lo urbano, y que se complementa deliciosamente con lo que se come en las cabeceras, en los postres que se comen en los cementerios del área del occidente. Esa es mi teoría, y habrá alguien que me la debata, pero yo creo que esencialmente podemos definir que por costumbres religiosas uno tiene unos ingredientes, otros no. La base es la misma, y los que comían siguen siendo los de las áreas urbanas. De lo que nos acabas de contar me quedan dos ideas rondando en la cabeza. Y la primera es que bueno, mucho del ritualismo de la sociedad guatemalteca está asociado también con el calendario litúrgico, ¿no? Totalmente. El calendario gastronómico va totalmente de la mano del calendario litúrgico. Es decir, para reconocer muchas de nuestras historias cotidianas tenemos que ir de la mano de lo que sucedía en la rectora, que era entonces la Iglesia Católica, y sus propios ritos. Uh-huh. Entonces, definitivamente ese
curtido pobre y triste de la Semana Santa era parte de ese sentimiento ascético que era muy ligado a la época cuaresmal. Y también la otra es que la sociedad guatemalteca es barroca, ¿no? Barroca en todo sentido. Cualquier tradición puede decir que se está muriendo, menos la tradición de cargar en Semana Santa. ¿Por qué? Pues habrán muchas teorías, pero creo que fundamentalmente Guatemala, por lo que hemos pasado, estamos muy ligada al dolor, ese dolor que lo han pasado moros y cristianos, indígenas, cualquier persona que ha vivido en Guatemala está ligado al dolor, y por eso esa comunicación pero tan especial que tenemos con nuestras imágenes barrocas y también con los días de difuntos, ¿verdad? Ese dolor que va marcando y que tiene su misticismo, ¿verdad? Porque inclusive tradiciones mucho más contemporáneas, yo me recuerdo los años 70 en que se comenzó a investigar los barriletes no tienen más de 40 años de estar vigentes en nuestra imagen, en imaginario de nosotros, y sin embargo, como está relacionada con el más allá, con la conciencia de que puede haber un más allá y que nuestros seres queridos nunca mueren, está floreciendo, ¿verdad? Pero es siempre ligado a los rituales y a las creencias cristianas. Esta idea de la muerte pues ha estado muy presente en la concepción misma de la identidad guatemalteca, incluso si la jalamos un poco más allá. Totalmente ligada. Inclusive a la hora de la conquista a los pueblos nativos les hace clic, ¿verdad? Porque acuérdate que había un ritual del dolor en todas las culturas, en todos los grupos prehispánicos, ¿verdad? El hacerse las perforaciones con las diferentes espinas, los rituales de sangre que vienen después a complementarse con esas procesiones de sangre que se llevan para cuando se necesitaba que se viniera la lluvia o que viniera la paz de los volcanes, y las erupciones estaban muy ligadas y se continuaron haciendo en los primeros tiempos de la colonia, porque había el sincretismo se dio porque había mucha comunicación en las diferentes costumbres de uno y otro grupo. Volviendo al fiambre y volviendo al Día de Muertos, ¿hasta dónde podemos rastrear la idea de ir a comer fiambre al cementerio, de visitar al difunto en este día? Es que yo el ir a visitar al difunto en ese día, desde que vinieron los españoles aquí y pusieron la costumbre del Día de Difuntos y del Día de los Santos. Pero yo te diría que esa concepción de darle ofrenda al difunto, es más, las tumbas de los grupos mayas que han encontrado están las ofrendas y viene muy arraigado. Pero la de comer en cementerios, el fiambre, yo no te diría que eso es una costumbre. El fiambre no se come en los cementerios. Se come la comida rituales de los grupos, de los diferentes grupos, que es más hacia lo dulce y hacia el licor o hacia lo que le gustaba al difunto, un poquito lo que se practica en México, ¿verdad? Que le gustaba, pero siempre es la persona que va al cementerio, hacía lo que se llama un día de campo en el cementerio, ¿verdad? Y ahí se comía lo que es de estación. La estación del año también muy importante. ¿Por qué comemos jocotes? Porque es la época del jocote, ¿verdad? Y entonces se salen a luz todos esos vegetales como las pacayas, los jocotes, que son también muy de la época, y la gente va al cementerio de los pueblos a comer y a compartir con su difunto. Yo te diría que yo no tengo referencias de los cementerios en Guatemala yendo a comer ahí.
no tengo referencia histórica escrita. Tengo referencia de gente que he investigado, de abuelitos. Hace 30 años que yo con papel y lápiz investigaba a las personas de edad que se llevaban flores. Eso era las coronas de flores, era la tradición. Por supuesto, no había feria, ¿no? Sí, ¿no? La flor de papel, y eso era también un reflejo de clases, ¿verdad? Como aquí todo se estratifica, ¿verdad? Unos grupos llevaban flores en vivo, otras llevaban las flores de papel para que duraran más, los otros llevaban las flores que iban cubiertas de cera, y no había eso de ir a comer al cementerio, porque ya tenía la idea de que el cementerio era malsano, ¿verdad? Podían salir miasmas, era la palabra que usaba, y más en una Guatemala recién del siglo XIX y principios del siglo XX, que acababa de pasar el terremoto, en donde lo que primero se dañó fueron las tumbas, y quedaron a flor de piel las tumbas. El ir a comer a los cementerios sí no era una costumbre. Se llegaba a poner flores, se iba a misa, un pueblo muy, muy recatado, muy puritano en sus costumbres, y se comía en familia el fiambre, y ahí la receta de cada quien, porque unos le echaban solo el vegetal, otros le echaban las salchichones ya posteriormente, pero las salchichas, que si tú puedes ver, eran salchichones y productos artesanales que se hacían aquí en Guatemala, y después todo lo que venían de ultramarino. Es innegable que las costumbres asociadas con el fiambre son también costumbres familiares. No hay, creo que de todas las épocas del año, creo que no hay una más familiar que el proceso de hechura del fiambre, que involucra a muchas personas en muchos casos, que lleva muchos procesos, y bueno, cada quien, como ya decías, cada familia elabora el fiambre a su propia usanza, con su propia receta. A su propio recetario también. Yo te diría que es la fiesta que se celebra con más nostalgia, pero también con menos presión de la Navidad, que ya se nos ha vuelto un terror, ¿verdad? Y en el caso particular, yo sí lo celebro con mucha ritualidad, porque así como en Estados Unidos hay un día de gracias, yo te diría que en mi forma de ver personal, esto es una cuestión personal, lo celebro como el día de dar gracias por los que nos han antecedido, que en sí nosotros somos parte de ellos, por eso la importancia de la historia, y por eso no se nos tiene que olvidar la historia. Y también para hacerles ver a los más chicos que venimos de otras personas que han apoyado a quienes somos nosotros, en lo físico, en lo genético, en lo material, y en las devociones y en las creencias, que esos se fomentan y se fermentan en casa. Y por eso se ha dado que el fiambre se conserva en familia, desde la hechura de la receta, que a muchas personas no les gusta dar, porque eso es muy chapín, ¿verdad? Eso de no te doy receta, o como sos mi nuera, no te la doy, y entonces la suegra muere con su receta con tal de no dársela a la nuera. Son sensibilidades familiares, pero que son parte de ese imaginario y parte de esa gran tradición que es lo cotidiano. Mira qué interesante es que si hablamos de cosas que nos pasan a todos, nos unimos y nos enriquecemos. Y regresando al fiambre como platillo unificador de la familia, pues sí, se unifica en la familia porque la mujer es la que ha mantenido el fiambre. Yo te diría hasta el siglo XX, porque ahorita el hombre ya se liberó de ese San Benito de que solo las mujeres pueden cocinar. Ahorita la cocina en el hombre está muy, muy de moda, y creo que se ha recuperado todavía más, se ha integrado el hombre a la hechura del fiambre. No solo a comerlo, sino se ha integrado a ser también el que hace y el que comparte esa hechura. Y de ahí las miles de recetas, cientos de miles de recetas tan particulares y tan propias de Guatemala.
y somos también un poquito hipócritas, porque cuando probamos el fiambre del otro, dirían en filosofía, del otro, decimos siempre que está delicioso, pero por dentro decimos nada que ver. El de nosotros es el que me sabe a fiambre y es el mejor. Sí. Como dato al pie, a veces acá en el periódico hacemos, los que nos toca turno ese día, hacemos intercambio de fiambres para probar un poquito de todos y es una experiencia muy unificadora también. Una cosa que me llama la atención y es una pregunta que yo sé que a pesar de que es una receta familiar y demás, pero siempre hay que hacerla. Uno de los grandes misterios, o para mí uno de los grandes misterios de la hechura del fiambre es el caldillo. ¿Cuáles son las claves de un buen caldillo? Pues mira, para gusto se rompen géneros. Quería todavía decir algo que yo dejé pasar, pero que sí tiene algo que ver con la mitología del fiambre. El hecho de que el fiambre lleve muchas cosas y que es un plato muy caro, sí está relacionado, sí puede tener que ver un poquito el hecho de que cada quien aportaba un poco. Y entonces ese aportamiento de cosas que todavía se da cuando se hace el fiambre en familia, está relacionado a que llegaban a ver al difunto diferentes familiares y que ahí se armaba la fiesta y que cada quien llevaba, yo voy a llevar el chorizo, tú vas a llevar la coliflor, otro llevaba la pacaya, otro, y ahí contaban la ensalada que se volvió el fiambre, ¿verdad? La ensalada multicolor que es el fiambre. Yo lo veo difícil y lo veo, eso es lo que repiten los niños en los colegios, ¿verdad? Cuando les toca llevar cómo se hizo el fiambre. Y hay muchas historias, pero que no tienen un rasgo histórico. Deben tener esta leyenda o ese mito sobre que se aporta, pues debe tener algo de verdad. Porque para que saliera el fiambre, acuérdate que los años de principio de siglo, del siglo pasado, antepasado, el vivir en Guatemala era más recatado y menos demostrativo que el hoy. Entonces todo se vivía en una etapa que yo suelo decir que era del reciclaje continuo, aunque no existiera esa palabra, todo se guardaba, todos éramos menos afortunados económicamente, y entonces eso de el compartir los diferentes ingredientes suena lógico, ¿verdad? Y ahorita pues ese caldillo es la magia del caldillo, cada quien a su manera. Por ejemplo, la receta familiar de mi abuela llevaba mostaza y plátano. Y cuando mi mamá se casa y ella lleva su propia receta y mira aquello, ¿verdad? Dice, Dios mío, ¿cómo se pueden estar comiendo la familia con que me voy a casar esta receta de fiambre? Eso era lo primero que le puso en avisor, que las cosas no siempre van bien, ¿verdad? Esa receta del caldillo del fiambre. Pero el caldillo tiene muchas características. Si lleva vinagre, no lo pueden menear con paleta de metal, si no tiene que ser, porque si no se pudre. Si lleva azúcar, tiene que estar refrigerada, porque hay fiambres dulces. Si lleva caldo de pollo, tiene que ser desgrasado. Entonces ahí vas teniendo que cada caldillo tiene su propia receta y su propia magia. Los caldillos más antiguos son los que tienen, he encontrado yo, que tienen los ingredientes más antiguos. Por ejemplo, si el tuyo lleva jengibre o lleva hierbas verdes que molés en piedra, puede ser muy antiguo. Si lleva pimienta de Chiapas, todas las moliendas que se hacían antes en piedra de moler, es un caldillo más antiguo. Y si lleva azúcar, pues sabes que no lo puedes estar meneando porque se te puede estar chuqueando, ¿verdad? Entonces, cada receta tiene su recetario, sus pasos específicos para que ese caldillo te salga como a ti te gusta. Digamos, el mío propio tiene vinagre, tiene una cosa que se llama cordoncillo, por lo cual creo que es un fiambre que viene de tiempo atrás, porque es difícil encontrar el cordoncillo. ¿Qué es el cordoncillo? Es una especie de pimienta
que se juntaba con la mostaza, con la pimienta de Chiapas, con la pimienta normal, y así se hacía con un vinagre de vino, por eso te digo que es muy mestizo, muy, muy criollo, y se tenía que tener cuidado en cómo se hacía. El mío parece un caldo de brujas, si tú lo ves, espero que hacerlo en Face Life hoy, este año también, es como si vieras tú un caldillo verde espeso que te da realmente miedo y que es colado en manta para que no le quede ningún residuo. ¿Sí? Pues María Elena, te agradecemos muchísimo por estas luces que nos das acerca de este plato tan tradicional. Antes de salir, no quisiera quedarme sin dos cosas. La primera, que nos cuentes un poquito acerca de tus libros. Tienes 2 libros publicados con la editorial Alfaguara, La Noche del Cometa y Aida la Bella, que son recopilación de tus columnas en uno, y el otro son historias también de la vida cotidiana. En ambos libros son historias que se fermentaron en mis columnas. Y luego yo las rehice y las alargué, y siempre tienen como marco de referencia a Guatemala. Unos me preguntan, pero ¿siempre Guatemala? Pues si aquí me siento cómoda. Yo transito en las calles del centro. Viví toda mi vida, hasta te diría hace 20 años, en el centro. Mi familia nació y creció, y mi familia de 3 generaciones, en el mismo callejón. Y si ahora ya vivo en una populosa zona como la zona 11, mi memoria y mis cuentos siempre, y mis personajes siempre están caminando ahí por esas mismas calles, aunque las paredes estén grafitadas. Y entonces son 2 libros que realmente nacieron con los mismos temas, y que han salido personajes que ya se volvieron parte de mis propios personajes, como un abuelo que nunca tuve y que reinventé en las columnas, y sus historias, que ahorita son historias de todo, y que tienen una característica, que cuando yo me junto con personas de grupos, en ruedas de libros o en entrevistas, resulta que esas historias, que son historias particulares, vienen siendo historias de muchos de los que vivimos, con un patio en el centro, con unas hojas de quetzal en bote de leche clean, tomando tu café en un pocillo, y que siempre hay una abuelita, una tía que no se casó, y muchos elementos que forman ese imaginario del cual pertenecemos todos los chapines. Exacto. Y la última parte del podcast siempre es una dinámica con nuestros invitados. Tenemos aquí en esta bolita de cristal una serie de preguntas, no tan incómodas, pero sí preguntas para que nuestro invitado conteste. Puedo decir una cosa, a mí me preguntó una escritora, colega, me dijo, ¿y tú por qué no escribís historias de eróticas? Porque voy a escribir historias eróticas. Uno realmente tiene que ser fiel a lo que uno es. Y entonces yo no me sentiría, ni necesito, ni creo que sea mi espacio para escribir. Entonces vamos a ver si no me resulta una tan conflictiva como esa, pero no tengo ninguna de esas se desapero. Pero esa no hubo ningún problema en ¿cómo se llama? En contestarla. ¿En dónde y con quién serían tus vacaciones ideales? Ajá. Bueno, eso realmente es una muy fácil para mí, que soy una persona familiar. Creo que definitivamente quisiera estar con mi familia, mis 5 hijas, con sus respectivas parejas. No sé si a los nietos me los llevaría, porque la verdad es que como nos gustan los museos, y me gustaría estar o en un municipio de Guatemala, de Sololá o Madrid, caminando por las calles y por los museos, reencontrándome en Guatemala y en Europa ilustrándome. Pero creo que eso es lo que sería una vacación ideal. Por supuesto con mi esposo, ¿verdad? Claro que sí, con Adolfo. Con Adolfo, sí. Bueno, como producción también me obliga. Yo también ¿Qué te tengo salió? una pregunta. A ver. ¿Con qué personaje histórico te tomarías una selfie? ¿Cuál sería el caption que pondrías?
Wow, creo que me tomaría una foto con Hassao Chancawil, el poderoso gobernante de Tikal, y le pondría así, algo así como con el mero mero. Bueno, sí, eso está muy interesante. Yo estaba pensando con qué me la tomaría yo. ¿Y con quién te la tomarías? Bueno, tengo dos personajes muy negros de la historia de Guatemala, pero muy, muy llenos de anécdotas. Creo que con Estrada Cabrera o Ubico. Ok. Ubico tenía de mascota un chihuahua. No, nadie se lo podría imaginar, ¿verdad? Con un chihuahua. Y cuando tomaron su casa, cuando él cayó, le mataron a todos sus perros. La gente entró, se llevó sus cosas personales y mató a sus perros. Y esa anécdota valdría la pena tomarse una foto con Ubico. Y yo le pondría, no sé, ¿qué le pondría? No sé, ¿qué le pondrías tú si fuera Ubico? Quizás... no sé, es que a veces los personajes más esos oscuros personajes también son tienen oscuros. Y también creo que Estrada Cabrera murió solo en una cárcel, en una casa en la Quinta Avenida y 10ª calle de la zona 1. Me gustaría encontrar exactamente dónde murió, pero murió únicamente con la visita de sus hijos, toda la gente que antes lo vitoreaba y que le rendía pleitesía, lo abandonó y solo su peluquero estuvo con él hasta el último momento y le llegó a cortar el pelo para que fuera encajonada ya para la muerte. Esos personajes que durante mucho tiempo son vitoreados y que mueren en el ostracismo son realmente dignos de ser recordados como parte de la historia y de la comedia humana que somos todos. Bien. Un día somos y otro no. Pues María Elena, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por compartir el momento. Y ustedes ya saben que pues se viene el fiambre, es un momento para la familia. Y que escribo sobre historia cotidiana. También. Gracias. Y ustedes ya lo saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos puede escuchar en Spotify como El Periódico Radio, también nos pueden encontrar en Instagram como El Periódico Radio y si me quieren seguir a mí pues también me pueden buscar en Moreno de León GT. Sería genial si nos pueden compartir fotos de sus fiambres para ver cómo lo prepara cada uno. Perfecto. Y ustedes también esperamos sus fotos, nos vemos en la próxima. El Periódico Radio. A veces nos damos cuenta de que vivimos En una burbuja. en una burbuja. Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen. Otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en El Periódico Radio con Jaime Moreno. Cuando los ingredientes son buenos, las recetas son aún mejores. Fiambre Santa Lucía. El Periódico Radio.